Señal directa. Estamos de regreso y vamos a platicar con Itzia Goyaz Núñez. Ella es la directora de Mexicanos Primero Jalisco y con ella vamos a hablar de este anuncio que hizo la Secretaría de Educación en el Estado sobre el regreso de las escuelas de tiempo completo en el Estado, en la entidad. Itzia, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Hola Sonia, muy buenos días. También con el gusto de saludarles a ustedes y a todo el auditorio esta mañana. Bueno, pues está este anuncio por parte de las autoridades estatales para la reactivación del programa de escuelas de tiempo completo. Hay que recordar un poquito para poner en contexto que este programa era federal y desapareció en la administración pasada. Algunas escuelas lograron por ahí sobrevivir, pero el programa como tal fue desdibujándose. ¿Qué condiciones ves, Itzia? ¿Cómo ven ustedes este anuncio? Bueno, de entrada, Sonia, pues hasta ahorita con la información con la que contamos es pues a través de ustedes, de los medios de comunicación, y bueno, que comenta el secretario esta noticia de que iniciarán con 20 escuelas este proyecto de escuelas de tiempo completo, lo cual vemos pues de entrada como una muy buena noticia, ¿no? Aún así, pues se cuenta por el momento con muy poca información y lo ideal sería que, bueno, sepamos en el marco de qué programa ocurre esto y cómo se irá dando, ¿no? Pero para empezar, consideramos que hay aciertos, ¿no? En el sentido de que las escuelas de tiempo completo representan la posibilidad de una mejor educación. En algunas de estas escuelas también se proporciona servicio de alimentos, comida, y pues la formación integral, porque se retoman clases no nada más de índole académica, sino en estos horarios extendidos, pues también se dan clases de deporte, de arte, cultura, etcétera, ¿no? En ese sentido, pues también nos parecen grandes noticias y algo que destacaríamos es pues que en estas jornadas que se extienden a 6 o hasta 8 horas, pues representan la posibilidad de que niñas y niños cuyas familias pues trabajan bastante tiempo y no pueden estar con ellos, por ejemplo, a partir del mediodía o bien por las mañanas, ¿no? En el otro caso, entre los turnos vespertinos, pues en este caso las niñas, niños y adolescentes pues estarían en entornos más seguros. Algo que también destacaríamos es que este programa solía atender a aquellas poblaciones, aquellas escuelas que se encuentran en zonas de mayor vulnerabilidad. Todo eso nos parecen pues que serían los aciertos de esta implementación del programa. ¿Cómo interpretar, directora, la decisión de la administración pasada de haber cerrado estas escuelas de tiempo completo? Sí, José Ángel, pues lamentable, incluso Mexicanos Primero a nivel nacional, porque recordemos que, como bien decía Sonia hace un momento, este programa era un programa federal. Entonces, a partir del ciclo, más bien del año 2021, prácticamente deja de operar. Mexicanos Primero antepuso un amparo porque lo que se observaba pues era una inconstitucionalidad y una regresión de derechos que estas niñas y niños ya habían adquirido. Entonces, estamos hablando de que a nivel nacional eran 3.6 millones de niñas y niños que eran atendidos por el programa. En el caso de Jalisco eran 947 escuelas las que habían de tiempo completo, y esto representaba alrededor de 95,000, poco más de 95,000 estudiantes. Entonces, cuando se pierde este programa a nivel federal, pues se pierden derechos que niñas y niños ya habían ganado, y eso se consideró como anticonstitucional, se dio el veredicto a favor. Sin embargo, ahora sí que en la decisión política, este programa fue sustituido por La Escuela es Nuestra.
Lamentablemente las reglas de operación pues no lo equiparan a lo que es el programa de escuelas de tiempo completo, porque en el caso de La Escuela es Nuestra, se asigna un recurso económico dependiendo el tamaño de la escuela y se entrega directamente a las mesas de padres de familia y ellos se encargan de asignar los recursos, pero no iban, estos recursos no se asignan, como era en el caso de escuelas de tiempo completo, a ampliar los horarios, y a que las niñas y niños estuvieran pues más tiempo en la escuela y con otras actividades. Sobre todo en La Escuela es Nuestra, lo que hemos visto es que se asigna a cuestiones de infraestructura, sobre todo, ¿no? Lamentablemente no hay datos, ¿no? Esa es otra cuestión que nos preocupa. Recordemos que Escuelas de Tiempo Completo nace en el ciclo 2007-2008 y alcanzó a operar pues un tiempo suficiente, poco más de 10 años, que dieron la posibilidad de ver que era un programa que funcionaba. Y me refiero a funcionaba en términos incluso de aprendizaje. Por ejemplo, les compartiría que cuando se levantó la prueba Planea en 2016, se identificó que las niñas y niños beneficiados por este programa tuvieron mejores resultados en sus aprendizajes. Por ejemplo, la proporción, el 9.5% de estudiantes que estaban en el nivel 1, o sea, en nivel más bajo, en el caso de matemáticas, se redujo. Y eso fue pues como una evidencia, ¿no? de cómo estas niñas y niños, pues al tener más tiempo en la escuela y más información y más acompañamiento por parte de sus docentes, pues pudieron tener mejores rendimientos. Hay datos que también apuntan que disminuyó el abandono, que mejora la asistencia. A ver, pensemos en que son muchas de estas familias que no cuentan con los recursos para proporcionar desayunos pues, nutritivos o comidas nutritivas, etcétera, y que en este programa pues las familias tenían esa posibilidad, ¿no? Entonces, incluso por eso, pues se mandaban a los niños casi a partir de decir, bueno, pues ahí hay comida, ¿no? Y lamentablemente esa es la situación de muchas familias, no nada más de nuestro estado, sino de México en general. Claro. Entonces, en su momento, pues sí, fue lamentable que desapareciera el gobierno federal este programa. Claro, Itzia, ¿qué detalles habría que cuidar en esta nueva implementación del programa? Sobre todo porque al cierre también, en la etapa final del mismo, había ya algunos señalamientos de que los alimentos solo se le proporcionaban a los niños que sí pagaban, y entonces, como era un horario extendido, hubo escuelas en donde los niños se quedaban muchas horas sin comer porque los papás no tenían dinero para pagar el apoyo. Es decir, cuidar esos detalles, que eso no le quita, como bien mencionas, a los datos que arrojó el programa, pero para que esos casos excepcionales no se vuelvan a dar. Qué buen punto toca, Sonia, porque creo que la operación de este programa debe ser sumamente cuidadosa y partiría desde cómo se van a seleccionar a las escuelas beneficiadas. En aquel entonces, pues la gran mayoría de las escuelas eran primarias. Sin embargo, se tiene que revisar sí los contextos, sí cuáles son los lugares prioritarios, y por supuesto, esto que señala son reglas de operación que sean realistas, que permitan esa operación en el campo y sobre todo que permitan el monitoreo, el seguimiento, pues, y la evaluación de los resultados, y que podamos ver que efectivamente las cosas que el programa está teniendo como objetivos o como metas, pues se van cumpliendo. Entonces, así en concreto, en cuanto a este tema que tocas, me parece que sería eso. Creo que algo importante es señalar que, bueno, ahorita se anunciaron 20 escuelas. No olvidemos que en Jalisco hay más de 13,000. Entonces, ¿cómo va a ocurrir? ¿Es escalable? O sea, esperando que exista esta escalabilidad, porque como les decía, en el pasado el programa alcanzó en Jalisco a 947 escuelas.
y cómo vamos también a acompañar a las maestras y maestros, cómo se les va a asegurar no nada más el tema de formación, sino incluso obviamente los temas salariales, porque pues también les representan un beneficio a las y los maestros. En general, creo que es muy importante que todo esto sea sumamente claro, que esté al alcance del público, el conocimiento de la sociedad en general, específicamente en las escuelas, ¿no? Y que se evalúe de esta forma que los resultados están siendo, como les decía, pues los que estaríamos buscando, y es que quienes más necesitan tengan esta posibilidad, ¿no? de tener este acceso, no nada más a un horario más amplio, sino a una mejor educación y por lo tanto pues mejores posibilidades para su desarrollo personal en general. Por supuesto. Itzia, te agradezco mucho, como siempre, que aceptes platicar con nosotros de estos temas que son tan importantes en la formación de nuestros niños y niñas. Gracias y buen día. Igualmente, Sonia, José Ángel, muchas gracias a ustedes por colocar el tema de la educación como un tema siempre relevante. Muchas gracias. Gracias. Saludos. Es Itzia Goyaz, quien es directora de Mexicanos Primero Jalisco. Vamos a